Los saludo desde el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Les saludo y les doy la bienvenida a este programa, a esta nueva emisión del programa Chiapas Transparente. Hoy vamos a platicar con José Andrés Hernández, un activista en redes sociales, activista también en el terreno firme, que es comunicólogo, que tiene una amplia experiencia, es inclusive actor, y bueno, sí es actor, ¿no? Sí, en una película. Sí. Tiene una muy amplia gama de actividades, pero sobre todo es un gran defensor de la cultura chiapaneca. Así es que bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación y la consideración para venir a este espacio. Al contrario, muchísimas gracias, porque Andrés también es un aliado del Instituto de Transparencia a través del programa que nosotros tenemos sobre pertinencia cultural. De hecho, tenemos en el micrositio un mensaje que él nos da, que es muy importante, así es que invitamos a ustedes a que lo visiten. Andrés, fuiste Premio Nacional de la Juventud. ¿Por qué merecías tú este premio? Creo que eso fue un premio imprevisto, pero creo que fue justo para los trabajos que yo estaba haciendo y que actualmente estoy haciendo. No es que me quiera echar flores a mí, pero creo que el tema del activismo digital en la lengua tzotzil o en las lenguas originarias, creo que de Chiapas, es un tema, pues un terreno poco explorado, y entonces creo que apenas comienzan a sembrarse algunos proyectos, y entre ellos los míos. Creo que, y sobre todo en época de pandemia, con el tema de cómo promover espacios para el fortalecimiento de la lengua tzotzil o de cualquiera de las dos en Chiapas, entonces creo que fue suficientes causas para los diferentes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La pregunta era para que lo dijeras tú. Estamos todos de acuerdo en que bien merecido este Premio Nacional de la Juventud. Estudiaste comunicación y por lo tanto, ciencias de la comunicación, y por lo tanto tienes experiencia y tienes inquietudes sobre cómo dialogar con la gente. Este fenómeno importante, o más bien esta brecha de oportunidad de hacerlo a través de una lengua originaria, es muy importante también porque dialogas con un grupo o una serie de grupos que de alguna manera resultan olvidados en la mecánica general de los procesos que vivimos en todo el país. ¿Cómo ha sido este encuentro? ¿Cómo han reaccionado estos grupos a los que tú te dedicas? Creo que, por ejemplo, desde mis trabajos personales, creo que la respuesta ha sido muy buena. Ha sido, creo que sobre todo las nuevas juventudes, de estas nuevas generaciones, principalmente los del pueblo tzotzil. Creo que la respuesta ha sido muy acogedora, ¿no? Y nunca me imaginé estarme dedicando a eso. Yo estudié la licenciatura en comunicación, pues por otras causas, tal vez para ser periodista, un poco más a estar reporteando, pero desde el español, y nunca me imaginé cómo dar esta apertura desde la lengua tzotzil. Y también ya he hecho colaboraciones con algunos compañeros en la lengua tzeltal, que es la primera lengua originaria en Chiapas con más hablantes, de ahí viene el tzotzil. Entonces creo que ha sido muy satisfactorio ver que muchos jóvenes se estén comunicando conmigo, me estén contactando, preguntándome sobre ciertos temas, yo qué opino sobre esto, cuál es mi postura sobre tales temáticas, sobre todo en las políticas, en temas políticos sobre las lenguas y culturas originarias. Creo que hace falta mucho hacerlas valer, porque como dicen aquellas personas, o sobre todo en comunidades, dicen que no es que para todo hay ley, pero ¿dónde quedan, ¿no? Entonces creo que también todas mis actividades, creo que también es un ejercer de esas políticas que ya se están, pero que todavía faltan mucho por hacer. Es una experiencia individual, es un proyecto hecho desde un ciudadano preocupado, emocionado, y que ha hecho cosas que han impactado. Han habido otra serie de encuentros o de intentos. Tenemos, por ejemplo, lo que hace el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, sí, claro, a través de los noticieros. De los noticieros, que es un logro, ¿no?
que es un logro, por supuesto, es un logro muy importante porque se da un espacio. Sin embargo, yo creo que el diálogo que tú tienes con las comunidades originarias no es acartonado, no son noticias, no son, o sea, eso no son más cuadrados. abierto, no es exacto. No son cuadrados, No quiero decir son que más humanos. el esquema de noticiero, el esquema que se trabaja en Canal 10, pues tiene a su público. Claro. Pero tú estás incidiendo mucho en la juventud. Y en ese tenor, ¿cómo ve la juventud hoy el bilingüismo, el utilizar o revalorar las lenguas originarias que ellos tienen? Creo que en ese sentido, sobre el tema del bilingüismo, creo que es un hecho que ha ascendido bastante. Por ejemplo, los únicos monolingües, por así decirlo, que en las comunidades son, sobre todo abuelos, personas de la tercera edad, pero son muy pocos también en el porcentaje del monolingüismo, pero el bilingüismo es como que ha ido muy en ascenso, ¿no? Entonces, pues sobre todo, por ejemplo, vas a comunidades, pues puedes ir y comunicarte perfectamente en español, ¿no? Y es muy raro encontrar personas, sobre todo, por ejemplo, en Sinacantán, en Chamula, o que estos municipios tzotziltes que son muy próximos a las principales ciudades de Chiapas, pues es como que muy raro encontrar una persona que no hable en español. Pero, tal vez no hable un español perfecto, pero por lo menos sí habla español para poder comunicarse en su día a día, ¿no? Y con este tema también de la creación de contenidos y hablando del tema de la lengua, creo que sí hay jóvenes bilingües, como ya bien lo mencionaba, pero el tema es cuál es el estado de ese bilingüismo, ¿no? ¿Qué tanto se ejerce una y la otra, esas dos lenguas que se hablan? Por ejemplo, tal vez estas nuevas juventudes veo más que dominan más el español. Por ejemplo, porque la formación académica en el contexto de Chiapas, en el contexto mexicano prácticamente, pues se da en la lengua hegemónica, ¿no? Que es el español. Y eso es un hecho que no se ha logrado avanzar para que que las instituciones incluyan el tema de las lenguas originarias de Chiapas o de México. ¿Y qué trae consigo entonces esto? El tema de la lengua tzotzil es que no se está ejerciendo desde los espacios profesionales. Por eso yo hablo mucho de esto, de que hay que ejercer el tzotzil desde los ámbitos profesionales. No es lo mismo hablar el tzotzil en un día común y corriente o con tu familia, sino que también la lengua se adecua de acuerdo a contextos profesionales, académicos, inclusive artísticos, pero que eso todavía ha sido, todavía es un trabajar todavía grande y que todavía creo que apenas están surgiendo propuestas. Esto significa entonces que los jóvenes están revalorando su lenguaje, están atendiendo a que hay otras opciones. Claro, y eso es un tema que a mí en lo personal me motiva de una u otra forma. Por ejemplo, ya no veo comentarios, por ejemplo, en temas de redes, hablando con el activismo digital, no veo como comentarios de que por qué lo haces en tzotzil. Están más enfocados así, si quieres dar a conocer la lengua, ¿por qué no lo hablas desde el español si hay más hablantes? Es como que pensando hacia el exterior, de darme a conocer hacia el exterior y no hacia el interior de la comunidad, ¿no? Que digo, bueno, sí tienen razón en ese sentido, el tema de alcance, de publicidad hacia el exterior, creo que es importante, pero en lo personal mi postura siempre ha sido de que hay que pensar más hacia la comunidad, hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Porque cuando uno piensa hacia afuera es como pareciera que uno busca aprobación, ¿no? Y cuando en realidad ninguna lengua creo que debe de buscar aprobación en otra, o ninguna cultura debe de buscar aprobación dentro de otra. O establezcamos también que existen las dos posibilidades. Claro. El asunto es de qué tanto opera un idioma, una lengua en la vida cotidiana. Entonces, muy probablemente puedas preocuparte en enseñar el tzotzil, enseñar el celtal, pero se lo enseñarías a un grupo de personas que tendrían un objetivo distinto, no el de comunicarse y hacer vida cotidiana, para asuntos académicos, culturales, etc. Sin embargo, el otro tramo, que es el que creo que tú estás explorando, es potenciar los hablantes dentro de la comunidad. Exacto. Y creo que eso es muy importante, porque estás cambiando el paradigma. Y permíteme hablar un poquito más, extenderme un poquito más. El asunto es que antes, en los 70s, en los 80s,
muchos de los hablantes de lenguas originarias evitaban hacerlo. Claro. No sentían el orgullo de su lengua, y muchos de los externos a estas comunidades tampoco querían y les molestaba. Esto está cambiando. Sí. Hoy, al contrario, es un orgullo, por lo menos para amplios sectores. Yo conozco a muchas personas que introducen cualquier participación en grupos con una parte inicial de su lengua originaria. Eso está cambiando. Entonces yo creo que es muy importante. Sin embargo, estamos hablando de fortalecer, de reforzar a aquellos que ya lo hablan y que tengan su vida cotidiana. En ese sentido, ¿cómo crees que ha avanzado, y me preocupa mucho, en la niñez de esas comunidades? ¿Está cambiando la mentalidad en ese sentido? Sí, creo que hay un cambio de mentalidad, por ejemplo, sobre todo en estas últimas generaciones, o desde el comienzo de este nuevo milenio. Sobre todo, creo que ya no está tan presente, como que es muy raro de que digan los jóvenes que me están señalando por hablar en tzotzil. Creo que eso se ha ido superando. Creo que la discriminación, sigue existiendo, y no puedo decir que ya se erradicó por completo el tema de la discriminación por temas lingüísticos, culturales o por cualquier otra razón. Creo que eso todavía sigue, pero creo que son discriminaciones ya más discretas, diría yo, un poco más como que y mejor no digo nada porque si no me van a señalar por esto, por lo otro. Entonces creo que en ese sentido sí, el tema de la discriminación sí se ha bajado, ¿no? Y con el tema de las juventudes, pues es que no hay una formación en tzotzil. Por eso yo siempre, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes o jóvenes que están en instituciones educativas actualmente, por lo menos desde mi experiencia, desde mi contexto, no están aprendiendo a leer y escribir en su propio idioma. Y entonces con eso viene un tema que es el tema de los desplazamientos lingüísticos. O sea que el español cada día va agarrando terreno más en el pensamiento lógico-matemático de la niña o del niño o de cualquier otra área del saber humano, y eso es un hecho que no ayuda para nada a fortalecer la lengua. Por eso yo siempre le he señalado a algunas instituciones, tanto públicas como privadas, de decir, es que no tiene sentido que nomás se preocupen por publicar libros en tzotzil, en tzeltal, en zoque, en xol, en tojolabal, en cualquiera de las dos en Chiapas, si no tienen un programa de alfabetización para los ya hablantes, porque no tiene sentido. Y de hecho hay un periodista que señaló en un reportaje, en una opinión de él, dijo de que los escritores en lenguas originarias escriben para sus lectores en español, ¿no? Y yo digo, es que yo no puedo estar más de acuerdo con ese comentario, ¿no? Porque si te comienzas a analizar y comienzas a ser crítico, reflexivo con lo que está pasando, pues creo que no más que solamente publicar libros, creo que también hay que diseñar mecanismos para que esos libros lleguen hacia el interior de las comunidades y no para que lo vengan nada más lingüistas extranjeros, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero lo que hay que reconocer en Andrés es que él está no poniendo un granito de arena, está poniendo toneladas de arena en este nuevo esquema de cómo tenemos que interactuar con las lenguas y con las comunidades originarias, y cómo tienen que actuar entre sí. Y ahí es el valor ciudadano, el valor del accionar ciudadano. Vamos a regresar con Andrés para platicar un poco sobre las tareas que está realizando con relación a un convenio que hemos firmado sobre conjuntar esfuerzos con el Instituto de Transparencia. Regresamos en un momento. Bienvenidos al corte informativo de Chiapas Transparente. Les presento lo más actual del quehacer del Instituto de Transparencia de Chiapas. La Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana del Instituto de Transparencia de Chiapas, a través del maestro Aben Amarra Banales Guzmán, director jurídico, impartió una plática informativa sobre el lenguaje incluyente y no sexista en la generación de información pública dirigida a personal de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres y del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de promover una cultura de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en la búsqueda del uso incluyente y no sexista del lenguaje.
Como parte del programa cívico del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, el Instituto de Transparencia encabezó los honores a la bandera con la asistencia del personal del órgano garante, así como del personal del Poder Judicial y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Esto con la finalidad de fomentar la práctica de valores, principios y cumplimiento de las normas éticas e integridad de las personas servidoras públicas de los organismos estatales que participan en el comité. El 20 de noviembre se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Ética del Instituto de Transparencia de Chiapas y la toma de protesta a las y los integrantes del comité, a quienes se les hizo entrega del nombramiento: maestro José Luis Estrada Gordillo, a las contadoras Imelda Guadalupe Gutiérrez Galdames, Nuria Anel Díaz Morales y la licenciada Sandra Isabel García Muñoz. La sesión fue presidida por el doctor Humberto Montesinos Ruiz, presidente del Comité de Ética, y por las licenciadas Brenda Fabiola Cartagena Hernández y Cintia del Carmen Martínez Montero, secretaria ejecutiva y secretaria técnica respectivamente. El Instituto de Transparencia de Chiapas inauguró el diplomado Sistema de Gestión y Protección de Datos Personales, impulsado por la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana del órgano garante, con la participación de 278 personas inscritas de diversos sujetos obligados del estado de Chiapas. Hasta aquí la información en torno al Instituto de Transparencia de Chiapas. Síganos en nuestras redes sociales por un Chiapas más transparente. Bien, estoy hablando con Andrés Tachiquinib, voy a repetirlo, Tachiquinib, quien en realidad se llama José Andrés Hernández Pérez. Y quisiéramos la explicación, ¿por qué Tachiquinib? Bueno, creo que eso le tengo que dar los créditos a un profesor de la preparatoria. Cuando yo en el 2015 comencé a publicar mis primeros escritos y poemas ahí de estudiante en un periódico de circulación estatal acá en Chiapas, ¿no? Y entonces yo, como mi nombre es Andrés Hernández, y según yo iba a ponerme ese nombre, me dijeron, pues, bueno, es que Andrés Hernández en México y en Chiapas hay muchos, ¿no? Y entonces sí, ahí surge este tema de como hablante del tzotzil y como mi comunidad se llama Chiquinibalbó. Chiquinibalbó es la unión de dos palabras, que es chiquinim y es bo. Chiquinim es el nombre de un árbol, que en español creo que se llama encino, y bo pues es agua. Pero como nada más agarré el primer término, entonces agarré mi nombre que me gusta más, porque José como que no me agrada tanto, no sé por qué. Igual agarré a Andrés, le agregamos el ta, que significa de, y chiquinim. Andrés Tachiquinib, y ahí es como surge este nombre, que mi profesor, como era muy fanático de estos filósofos griegos, me daba estos ejemplos de que, mira, es que se llamaba también Tales de Mileto, y, sí, y se ponía el nombre del lugar donde era originario. Y digo, bueno, pues me lo dice un profesor, pues está bien, ¿no? Y entonces ahí surge el nombre Andrés Tachiquinib, que ha sido bastante particular para temas de publicidad. Muy sí, muy buena influencia de tu profesor, y qué bueno que lo aceptaste, porque sí, ciertamente, fonéticamente es bonito. Exacto. Difícil de pronunciar, Tachiquinib. Tachiquinib. Lo bueno es que no tiene glotal, si no sería otra pronunciación más compleja. No, sí, sí. Les decía que estamos trabajando con Andrés, también nos está apoyando en este sentido, y no está apoyando al instituto en sí. Hizo un convenio con nosotros en la preocupación de que tenemos que hablar con todos los chiapanecos sobre los derechos humanos. ¿Y quién mejor para hablar sobre esto con las comunidades indígenas que Andrés? Y entonces Andrés está trabajando también sobre los derechos a la información. ¿Cómo te ha ido, Andrés, en ese sentido? Creo que es un terreno que apenas estoy comenzando a explorar y que todavía falta muchísimo por trabajar, ¿no? Es lo que me estoy dando cuenta. Yo soy más, bueno, como también mi carrera profesional como comunicólogo prácticamente lo he ejercido en sociedad civil, con las asociaciones civiles aquí en Tuxtla, en San Cristóbal, que promueven mucho el tema de los derechos de las infancias y las adolescencias, o derechos humanos en general, ¿no? Y veo muchos comentarios de instituciones, no, es que en comunidades indígenas, como lo llaman, ¿no? Es que en comunidades indígenas no les interesa o no les llama la atención de los derechos humanos porque les importa más sus usos y costumbres. Sí. Y yo siempre he sido muy agudo en ese sentido, en temas de análisis, ¿no? Es que hay que ver cuál es el contexto en cómo se efectúa este diálogo con la comunidad, porque si lo haces hablando de temas de derechos desde el español, sin ser pertinente a nivel cultural y a nivel lingüístico, entonces obviamente la comunidad va a rechazar, porque lo que estás haciendo es una imposición, ¿no? Claro. En el tema de derechos humanos. Y creo que también ese es un trabajo todavía bastante complejo, diría yo,
porque muchos activistas en derechos humanos o defensores de derechos humanos dicen que en la lengua tzotzil, por poner de ejemplo, no se puede traducir temas de derechos humanos. Pero digo, creo que sí se puede, ¿no? Creo que no hay, creo que las palabras y los términos no son mandatos divinos, sino más bien convenciones sociales. Claro, y no está la traducción literal, pero el concepto la convivencia en sociedad, evidentemente genera un producto al cual podría llamarse de otra manera, pero que está implicando lo mismo. Sí, entonces creo que ahí falta un trabajo bastante enorme, ¿no? Por ejemplo, es que también en el español nunca hay palabras que vemos hoy, pero que un siglo atrás ni siquiera existían, ¿no? Pero tiene que ver porque la lengua, como el español es una lengua viva, como es algo como que está respaldado por un Estado y tiene un Estado y unas instituciones que lo respaldan, obviamente a partir de ahí vienen miradas y propuestas, bueno, cómo se constituyen ciertos términos y conceptos, cosa que en la lengua tzotzil, celtal o en cualquiera de las 12 originarias en Chiapas, pues no se puede o sea complicado porque ni siquiera ninguna, bueno, por ejemplo, hablando del tzotzil, no tiene una institución sólida o lo suficientemente sólida que lo respalde, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que no ha ayudado, porque cuando una lengua tiene una nación, un Estado e instituciones que lo respaldan, creo que ahí cambia por completo el panorama, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nos hace falta tener la capacidad de interpretar. Exacto. Nos hace falta tener la capacidad de trabajar juntos. Y de proponer. Y de entender que para ser iguales, realmente tenemos que ser iguales. Y como yo les decía en Oaxaca, que todos hablemos y que todos seamos escuchados. Exacto. Ese es el principal problema. Desde las políticas públicas, algunos organismos gubernamentales, pues no aterrizan ni están viendo ni están interpretando qué es lo que esa comunidad en realidad siente, qué es lo que esa comunidad en realidad quiere o qué propone. Exacto. ¿Cuál es su perspectiva sobre los nuevos temas? Bueno, hablando de temas políticos, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué perciben ellos? ¿Con cuáles están de acuerdo? ¿Con cuáles no? Porque, por ejemplo, en México se habla mucho de los pueblos indígenas, pero hay que entender que los pueblos indígenas no es son una infinidad de lenguas y de culturas, ¿no? Que puede que tengan como ciertas características similares o parecidas, pero nunca iguales, ¿no? Y entonces ese es el tema que se ha dejado de un lado, decir, bueno, solamente se le ve un pueblo indígena como un tema, con una identidad medio encapsulada, medio inclusive estereotipada y estigmatizada. Entonces creo que lo que hace falta es como saber nombrar, reconocer y escuchar desde la diversidad, ¿no? No sé si sea la palabra adecuada, pero ¿tienes esperanza en que estos derechos humanos en algún momento se asienten en estas comunidades? Creo que sí. Tal vez en las comunidades creo que sí, independientemente de la lengua, independientemente de la cultura, porque como yo ya lo mencionaba hace rato, las lenguas y las culturas originarias no tienen un futuro garantizado. Aunque digan ahorita los defensores y promotores de la lengua y las instituciones, no, es que la lengua tzotzil no está en peligro de desaparecer, perdónenme, pero no hay mecanismos que garanticen eso. Aparte, la lengua tzotzil no tiene un Estado, no tiene una nación, no tiene instituciones. Y eso, pero creo que sí, hablando de temas de derechos, sí, en algunas de las comunidades donde actualmente se hablan la lengua tzotzil y se ejerce la cultura tzotzil, sí van a llegar con estas presentes generaciones o con las futuras generaciones. La historia nos lo ha marcado. De hecho, existen las letras muertas. Claro. ¿Por qué mueren las letras estas que conocemos como el latín, el griego, que cayeron en desuso, que ya han sido desplazadas? Porque la vida cotidiana han perdido utilidad. De ahí el gran esfuerzo que estás haciendo. Sí, entonces por eso yo siempre hablo de que para asegurar el futuro de una lengua no basta crear libros, no basta con solo crear instituciones para atender todas estas lenguas, sino más bien hay que promover su ejercicio desde las diversas disciplinas artísticas y del saber humano en general, sobre todo en temas de la vida cotidiana, que tiene que ver mucho con la vida cotidiana y con la vida profesional. Así es, Andrés, y yo agradezco mucho el ejercicio que estás haciendo. Refrendo que este instituto estará siempre muy atento y entusiasmado de participar. Nosotros creemos
precisamente que en la diversidad tenemos que actuar juntos y por lo tanto queremos poner nuestro grano de arena, y por eso también agradecemos mucho que estés colaborando con nosotros en este sentido altruista, porque es totalmente altruista en el asunto de activismo social y cultural que Andrés tiene, porque algo vamos a conseguir. Por lo menos vamos a lograr que estas cosas, estos elementos, estas circunstancias se toquen, se platiquen, se discutan y entren en las conversaciones. Y con eso vamos avanzando. Y bueno, al final de cuentas también esperar que haya reforzamiento de las instituciones, mientras tanto que la sociedad actúe, mientras tanto que los jóvenes respondan al llamado que haces tú y que hacen otros compañeros tuyos a través ahora de las redes sociales, pero sé también que a través de otra serie de instrumentos de interacción podrás realizar. Muchísimas gracias, Andrés, por esta participación, por permitirnos platicar contigo, y en lo personal quiero decirte que yo te sigo desde hace mucho tiempo y te respeto y te admiro. Reconozco mucho el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias, gracias por este espacio y por la oportunidad también de exponer estos puntos que a veces como siempre se deja de lado, porque a veces muchas instituciones pues no como que no simpatizan con ciertas ideas y con ciertos términos que yo he puesto en el ojo público, pero bueno, pues aquí estamos para dar propuestas, miradas, y qué es lo que hace falta por hacer. Y que sea la primera de muchas entrevistas. Muchísimas gracias, Andrés. Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que disfruten, que reflexionen, que platiquen, que comenten este programa que está hecho precisamente para dialogar con ustedes. Nos da mucho gusto y esperamos vernos la próxima.